esta frase como lema para esta mañana: entregarse puede llegar a ser mucho mejor que resistir. Muchos aquí habéis estado en campamentos de niños, ¿verdad? Algunos, los de Castiñeiras, que organizaba mi padre, pero otros habéis ido a lo mejor a Villar, ya puede ser, es más reciente, ¿no? Creo que los mayorcitos de aquí, pues los campamentos que había era esto, ¿no? Villar, Castiñeiras, luego ya vino Seijo, Marín, pero Villar y Castiñeiras fueron de los inicios. Y en estos campamentos, si recordáis, pues había muchos juegos para pasarlo bien, ¿no? Y había un juego, a ver si lo recordáis, que es el juego de la cuerda, que consiste en dos grupos, ¿no? Que se ponen uno al lado, otro al otro, tirando de una cuerda. Ahí hay un punto medio, marcado normalmente o con un lacito o en una franja en el terreno, de manera que un equipo tira para un lado, otro tira para el otro, y el equipo que haga al otro pasarse a su lado, pues es el que gana, ¿no? Entonces, en ese tiempo de estar tirando la cuerda, yo recuerdo que pasaban muchas cosas, ¿no? Era facilísimo caerse, ir arrastrado y hacerte daño, mancharte, por supuesto, bueno, para eso están los campamentos, ¿no? Los juegos. Entonces, de alguna forma, era un tiempo, que ocurrían muchas cosas y que, sobre todo, mientras uno tiraba y cada uno tiraba de su lado, había un cierto desgaste, ¿no? Había ejercías resistencia queriendo ganar, sudabas mucho, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues el desenlace, claro, alguien tiene que ganar, ¿no? Había muchos truquitos, ¿no?, que se podían hacer, pero básicamente en el resultado, creo que tanto el que ganaba como el que perdía quedábamos aliviados, ¿no? Es decir, aunque el que ganaba quedaba mucho más contento y satisfecho, y el que perdía un poco decepcionado, en el fondo ya después de tanto tirar, cuando eso se alargaba en el tiempo, ya decías, uff, menos mal, ya está, se acabó, vale, perdimos, bueno, pero se me duelen los brazos, tengo agujetas, estoy cansado, y nos sentábamos ahí, alguno igual herido, tenía que recuperarse, ¿no? Bueno, voy a poner la imagen ahí que encontré en internet, hay muchas, ¿no?, sobre este juego de la cuerda, tirando para un lado para otro. Esteban es el protagonista, entre comillas, ¿no? El protagonista es el Espíritu Santo, pero en el pasaje de hoy, de Hechos capítulo 7, Esteban combina la resistencia por un lado, pero también la entrega. Esteban se entrega a Dios, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, pero él también tiene una resistencia, resiste al enemigo. ¿Y cómo lo resiste? Lo resiste contando su testimonio, contando un testimonio. Hoy escuchamos el testimonio de conversión de Flor. Nos contó alguno más, también experiencia con la enfermedad de su madre, con el fallecimiento de su padre. Nos ha contado su testimonio, ¿no?, su experiencia. Es testimonio de conversión, de experiencia con el Señor. Más adelante, en esta lectura de Hechos, nos vamos a encontrar a alguien que se repite en el texto por 2 veces su testimonio, y que es de una persona, como sabéis, muy influyente, muy trascendental en la vida de la cristiandad, como ha sido el llamado Saulo de Tarso, Pablo. Es también, entonces, un testimonio personal. Es un testimonio que, como bien decimos a veces, hace poco Abel nos lo refería, cuando uno cuenta su testimonio, eso es incuestionable. Nadie te puede rebatir tu testimonio, nadie puede decir, no, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Yo lo he vivido. Oye, pues puede parecerte bien o mal, pero yo he vivido esto. El testimonio personal, ¿verdad? Está basado en la propia experiencia. Pero también vimos capítulos atrás otro tipo de testimonio, y fue el testimonio de Pedro. Pedro, en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y proclamó un mensaje. Luego también Pedro, cuando se sana el cojo, recordar un poco, hacemos memoria de lo que acabamos de estudiar, entonces allí también nos encontramos un testimonio diferente. Él no dio el testimonio personal de su propia vida, Pedro. Él tuvo un testimonio que podríamos llamarle el testimonio apologético. Y aprovecho ya a meter esta cuña del fórum de apologética al cual estamos invitados a participar en junio. La apologética, la apología es la defensa de la fe. Y entonces Pedro es lo que hace, va a hacer una presentación, da testimonio no tanto de sí mismo, sino principalmente da testimonio del Señor. Es un testimonio centrado en Cristo y que podríamos resumir en esta frase. La piedra angular, que es Cristo, fue rechazada. El Mesías ha sido rechazado. Y es en esta misma línea que encontramos el discurso de la defensa de Esteban que vamos a ver a continuación. En este discurso podemos ver algunas cosas que podríamos decir, pues a la hora de contar un testimonio, ¿qué podríamos incluir? Bueno, pues él incluye un poquito de historia. Vamos a dar a conocer de dónde venimos, la historia sagrada, nuestros antepasados, nuestros padres, los antecedentes en el mundo, en el cristianismo. Podríamos remontarnos al Edén, con Adán y Eva,
O como hizo aquí Esteban, se remontó a Abraham, que era una manera estratégica, porque los que tenía delante eran también hijos del padre de Abraham, de la fe de Abraham, con lo cual él supo de dónde había que partir para contar el testimonio y para llegar a Cristo. Así que, bueno, pues él toma esto. Nosotros, en nuestro caso, en algún momento podríamos contar el origen del protestantismo, ¿no? Para diferenciarnos en esta ciudad en la que vivimos, que la gente es de corte, bueno, hoy en día más bien agnóstico, ateo, pero hay algunos católicos, poder nosotros, de alguna manera, y hemos tenido ahora el tiempo este de la Reforma y el aniversario, pues decir, viene del protestantismo, o podemos hablar de la llegada del Evangelio a Galicia o a Vigo, sería bueno que tuviéramos conocimiento de eso, o muchos que procedemos de una familia creyente, de antepasados, padres, abuelos, o alguno igual, bisabuelos o tartarabuelos, no lo sé, podemos contar un poco esa trayectoria, ¿no? Así hace Esteban, ¿no? En su discurso va atrás y viene del padre Abraham. Pero fijaros, mucho más importante que esto, que no está mal, ¿no? Es por ver un ejemplo, lo que caracteriza al discurso, al testimonio de Esteban, es que está centrado en Cristo. Este es el punto central, esta es la cima de la montaña, esta es la conclusión del discurso. El Cristo, el Mesías, ha sido rechazado. Este es el mensaje central que debería incorporar nuestro testimonio. Y el Cristo ha sido rechazado y el hombre tiene responsabilidad en ello. Y eso vemos que está en los discursos de Pedro y está también en el discurso aquí de Esteban. Además, en el discurso de Esteban lo que vemos es mucho respeto, desde que empieza dirigiéndose padres y hermanos. Fijaros, aquellos que le van a matar apedreado, les llama padres y hermanos, que son conceptos que está hablando de un respeto hacia esas personas que él entendía como mayores y como puestas por Dios para transmitir su palabra y para juzgar. Él les trata con respeto, padres y hermanos. Es un trato cercano, familiar, íntimo, de confianza. Él quiere tener este trato de respeto hacia ellos. La actitud respetuosa en nuestro testimonio es importante. Pero también vemos algo más, que vemos que hay claridad y hay confrontación. Hay palabras también fuertes, aunque les llama padre y hermanos. Cuando vamos leyendo, vemos que les dice: vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. No creo que les gustara nada esto. Ya más adelante dice cosas todavía más fuertes que vamos a ver. Así que se atreve a confrontar, a pesar de que tiene esto una actitud respetuosa. Y en último lugar, algo del mensaje de Esteban, de su defensa en ese momento, es que su testimonio pues va más allá de las palabras. Es algo que enfatizamos mucho, ¿verdad? ¿De qué vale hablar si no hay una vida coherente? Pero Esteban habló también, así que tenía su vida coherente y tenía sus palabras. Era un hombre era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre que se describe, ya lo hemos visto el domingo pasado, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de sabiduría. Era un hombre que la gente decía: pero cómo habla así, pero cuánto sabe, pero además qué correcto es, qué vida lleva. Eran personas con buen testimonio, con buena reputación, ¿no? Esta era una característica de él y de los demás diáconos. Así que una coherencia en su testimonio. Aquí tenemos algunas pistas, entonces. Cuando tú compartas, yo comparto el testimonio. Cuando yo hablo de Jesús, hablo del Evangelio, algunas cosas que puedo incorporar. Ahora veamos en base a este capítulo 7, y tomaremos un poquito del 6, 3 apartados que vamos a desarrollar. Son estos. En primer lugar, nos encontramos con la acusación que Esteban recibe. En segundo lugar, y será el grueso de esta mañana, es la defensa. Y en tercer lugar, la sentencia y el desenlace de este apartado de la historia. La acusación, podemos leer este pasaje, capítulo 6, versículos 11, 13 y 14, que dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí tenemos en esencia la acusación hacia Esteban. David Gooding escribió un comentario de Hechos bastante positivo, si igual lo tenéis en casa o si podéis conseguirlo, a lo mejor lo hay en la librería, no lo sé. De ahí he extractado algunas frases que me parecieron muy interesantes, y esta es una. Esteban advirtió a los sacerdotes que al rechazar a Cristo en favor de su templo tradicional se estaban aferrando a su sistema de adoración que se quedaba anticuado y que al final desaparecería. Y le asesinaron por decir eso. Esa es su opinión. Bueno, si la acusación
de blasfemia, que se le dice blasfemia contra Moisés y contra Dios, si la acusación de blasfemia era correcta, la ley secundaba la pena de muerte. En Levítico 24:16 dice que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto y toda la congregación la apedreará. Cuidado, que estas personas del Sanedrín eran personas conocedoras de la Escritura. Y parece que fue un arrebato, bueno, igual sí, hacia Esteban, pero había un conocimiento de la ley. Lo que ha habido aquí, como veis, es un movimiento de murmuración, de blasfemia, de acusación falsa, diciendo que blasfemaba, pagar a gente y sobornarla para que lo dijese, y entonces, claro, si ha blasfemado, lo que le corresponde es lo que nosotros justamente vamos a aplicar, que es el apedrearle. Así que ante estas acusaciones se le da la opción a Esteban, capítulo 7, de defenderse. Y vamos a ver la defensa que él pone, capítulo 7, versículo 2 hasta el 53. Es el grueso del capítulo, este apartado. Y cuando vemos a Esteban entonces hablando, no podemos entrar de forma muy pormenorizada en cada una de las menciones que hace. Voy a intentar hacer algo un poquito más general y sintetizar. Lo que vemos es una revelación progresiva por medio de varias personas a lo largo de la historia y en diversas épocas. El inicio, el punto de partida, es claro, es Abraham, tiene mucho sentido. Estamos ahí ante la cúpula hebrea, no, nuestro padre Abraham. Abraham es sagrado, nosotros somos de la fe de Abraham, somos hijos del padre Abraham. Entonces, aquí hay un inicio que es incuestionable para los que están allí presentes. Sí, si nos habla de Abraham, vamos a escucharle. Y con respecto a Abraham menciona dos cosas muy importantes: la promesa que Dios dio a Abraham, la promesa de tener descendencia, y después también la promesa de habitar una tierra. Todos sabían de qué estaba hablando Esteban. Este hombre sabe, no está perdido. Sí, hasta ahí no podían hacer nada todavía, ¿no? Además, Abraham les habla de un pacto, y esto va a ser importante que lo retengamos aquí, el pacto de la circuncisión. Dice así el texto, que Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vale, luego volveremos aquí, esta mención de la circuncisión y su importancia que tiene. En esa defensa empieza por Abraham, entendemos que tiene mucho sentido que lo haga así, y continúa por los que llamamos patriarcas: hijo de Abraham, Isaac; hijo de Isaac, Jacob; hijo de Jacob, José. Y aquí Esteban se para, si veis ahí el texto bíblico, veis que ocupa bastantes versículos para centrarse en la persona de José. Y cuando leemos lo que dice allí de José, vemos algunas similitudes, que Esteban podría estar muy conectado con José, porque se dice José que Dios estaba con él. Lo dice un hombre que tiene la presencia plena de Dios en su vida, Esteban. Se habla de los hermanos de José movidos por envidia. ¿Qué estaba moviendo a esta cúpula religiosa ante un hombre que estaba haciendo unas manifestaciones bastante sobrenaturales de prodigios, de señales? Gente le estaba escuchando, un poder que tenía en su palabra y en sus hechos, dice la Escritura, como era Esteban, que hacía sombra al gran sabio Sanedrín, también movidos probablemente por la envidia. Y en tercer lugar, de ambas personas se dice que Dios les dio gracia y sabiduría. Tenemos ahí una conexión. Sigue la historia y tenemos otro personaje. Claro, son los que sobresalen mucho, aunque hay otros en el anonimato, ¿no?, que se dice menos de ellos y que son importantes. Pero por alguna razón veremos que Esteban quiso hacer resaltar estos personajes, porque todo ello tiene un denominador común que quería transmitirle a los que estaban escuchándole. Entonces, a continuación habla Moisés que recibió la gloria de Dios en la zarza, y hay una conexión con todo lo anterior cuando le dice que Dios se apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Vale, seguimos ahí un poquito el hilo conductor. Estoy seguro que los religiosos en ese momento le seguían mejor que nosotros, porque estaban empapados de aquella historia hebrea, porque eso era su vida, así que lo entendía un poquito mejor que nosotros, aunque nosotros que conocemos algo del Antiguo Testamento también podemos entender. Pero ahí está, mencionando a estos personajes. También encontramos similitudes entre Moisés y Esteban. Quiero volver para atrás, ahí está, sí. Muy bien. Porque dice el texto bíblico que Moisés se caracterizaba porque había poder de palabras y de hechos, versículo 22. Y el versículo 36 dice que Moisés se manifestó con prodigios y señales. Es lo mismo que se estaba diciendo de Esteban.
Fijaros, en Esteban había una continuidad de estos grandes hombres en la historia usados por Dios. Finalmente, diremos, bueno, estamos refiriendo personajes y ahora en especial llegamos a otra mención que es al templo, al tabernáculo y al templo. Y sí se menciona con menos énfasis, pero también se menciona a dos personas en la historia, a David y a Salomón. Pero el punto principal, al llegar a ese momento, es el tabernáculo y el templo. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Entonces, Esteban muestra en su exposición dos argumentos que son muy importantes que tengamos en cuenta y que a lo mejor de alguna forma nos afecta a nuestra vida. El primer argumento es que Dios a lo largo de la historia ha levantado libertadores al pueblo, sin embargo, ¿qué ha pasado con ellos de entrada? Han sido rechazados por el mismo pueblo, quien además el pueblo durante gran parte de su tiempo, el pueblo de Israel, se mantuvo en desobediencia hacia Dios, en desobediencia hacia la ley de Dios. Rechazo o resistencia en un principio a José. Sus hermanos le venden, le rechazan, va a Egipto, sufre, es acusado falsamente. En un principio es rechazado, hay una resistencia hacia él. Hay una resistencia hacia Moisés. Moisés quiere ya ir a liberar al pueblo y le rechazan. Hay una resistencia, un rechazo hacia él en un principio. Obviamente hay un rechazo, una resistencia hacia Jesús mismo. Y en esos momentos estaba viendo ya una resistencia y un rechazo hacia Esteban y su mensaje. Pero al final hay una aceptación. Este José que ha sido rechazado se convierte, fijaros, el rechazado se convierte en un salvador. Es un liberador de los egipcios, porque gracias a que Faraón lo tuvo en casa les vino muy bien, pero también sabemos que gracias a él su familia, Jacob y el pueblo de Israel también fue liberado y protegido. Moisés, rechazado en un principio, pero lo conocemos como el libertador del pueblo de Israel de Egipto también. Y Jesús, el gran rechazado también, era y es el Salvador de la humanidad. Esteban aplica esa resistencia, esa actitud de rechazo y de resistencia a los oyentes en ese momento. Mirad ese hilo conductor. ¿Veis? ¿Veis lo que pasó desde Abraham, con los patriarcas, cómo ha sido el rechazo que ha existido a lo largo de la historia? Y ahora va a aplicárselo a ello y le dice cosas muy duras. Les dice, duros de cerviz. ¿Quién aquí anduvo con collarín alguna vez? No es difícil, ¿eh? Con que solamente le des a un coche un golpe por detrás, ya por prevención casi ya hay que poner un collarín ahí. Y si lo habéis vivido, no es nada cómodo. Tener que estar girándose así, ¿no? Y así. Esa rigidez en el cuello, en las cervicales, te pierdes visión, pierdes libertad. Duros de cerviz, es decir, cabezas cuadradas, cabezonería, rigidez, orgullo, eso es lo que le está diciendo. Y además les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Cómo les sonaría esto a estos hombres? El término circuncisión, incircuncisión. Ah, sí, físicamente, bajar los pantalones y rápidamente comprobamos que la circuncisión física la tenéis, pero el corazón y el oído para escuchar y recibir, y el corazón para cambiar, para aceptar, incircuncidado. ¿Qué nos está hablando? Circuncisión física era una señal, ¿verdad?, de acuerdo, de pacto, de fidelidad a Dios. Era una identificación. El judío circuncidado decía, era la identificación de que soy parte del pueblo judío. Entonces dice, vosotros físicamente os consideráis parte del pueblo de Dios, pero en vuestro interior, en vuestro corazón, no lo sois. ¿Qué le está diciendo? Que son incoherentes, que están dominados por las formas y lo externo, pero no son auténticos, ¿verdad? Que aparentan ser hijos de la fe de Abraham, pero no son hijos genuinos, no son verdaderos creyentes, es lo que le está diciendo. Eso suena muy fuerte, ¿no? Esteban le está diciendo, no sois verdaderos creyentes, aparentáis creyentes, externamente pensáis que sois del pueblo de Dios, pero interiormente no sois así. Entonces Esteban denuncia a sus jueces con términos que Moisés y los profetas utilizaron, ¿sabéis para quiénes? Para los paganos,
para los que no eran del pueblo de Dios y para los israelitas que apostataban de la fe. Esteban utiliza esos mismos términos. No sale muy bien ahí ahora la imagen, pero lo leo yo. Les llama duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis venido? Mirad, habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por si estás un poquito lejos, vamos a acercarnos un poquito y vamos a pensar. Es importante en estos momentos pararnos a pensar cuál es tu actitud ante el mensaje de Jesús, ante el Evangelio. Y no des la primera respuesta, la primera que te sale. Sí, está aceptado. No, espera un poco, piensa un poco más. ¿Cuál es tu actitud real frente al Evangelio, frente al mensaje de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta ante la revelación que tienes? Que ya seguro que llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia y oyendo la palabra o leyendo la Biblia en tu casa. ¿Cuál es tu actitud frente a la revelación que tienes de Dios, a lo que Dios te está revelando? ¿Hay una actitud de rechazo o de aceptación? ¿Hay una actitud de resistencia o hay una actitud de entrega? Porque entregarse puede llegar a ser mucho mejor que resistir. ¿Cuál es tu actitud frente a la luz que recibes de Dios en su palabra? El segundo argumento de defensa de Esteban, dos argumentos, el primero es el que hemos definido antes, el segundo, en el peregrinaje por el desierto, el símbolo de la presencia de Dios en Israel era el tabernáculo, posteriormente el templo, asentados ya en Canaán, el templo de Salomón. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de tener el templo, y de tener todo bien descrito como debía ser, los rituales y todo como Dios lo había definido, el pueblo constantemente caía en la idolatría. Lo sabemos, ¿verdad?, por la historia. Constantemente se apartaba de Dios. Dios revelándose con su presencia allí entre ellos, pero ellos un tiempo bien y un tiempo apartándose de Dios. Y el gran error que tenían es pensar que Dios habitaba, estaría bajo esa construcción, limitado por esas cuatro paredes, aún después de que Cristo vino. Y este era su problema, y Esteban toca este punto que yo creo que les molestó mucho a ellos. El punto que el mismo Jesús había presentado, y es que Dios no habita, dice uno de los textos de este pasaje, Dios no habita en templos, versículo 48, en templos hechos de mano. Dios no habita en templos hechos de mano. Entonces, la gloria y la presencia de Dios va acompañando todo este pasaje. El Dios de gloria se revela a Abraham, se revela a José y se revela a Moisés, allí en la zarza. Su presencia está en sus vidas y su presencia está en el tabernáculo y está en el templo, pero Jesús va a plantear que su presencia y su gloria van más allá del templo, van más allá de las cuatro paredes. Y siempre que Dios tiene un encuentro con personas, que Dios tiene un encuentro contigo y conmigo, sincero, la revelación de la gloria de Dios produce una respuesta en nosotros, una respuesta de fe y una respuesta de obediencia. El mismo autor, David Gooding, dice: la manifestación de la gloria de Dios a Abraham y por medio de este a la nación de Israel generaba una respuesta de obediencia y de adoración. Si no, no nos estamos encontrando con Dios. Un encuentro en su presencia, como tuvo Abraham, como tuvo José, como tuvo Moisés. Un encuentro con Dios tiene imperiosamente que generar una respuesta. Es como en un momento como este. Si la palabra toca tu corazón, automáticamente tiene que haber una respuesta. Si no, es que no lo ha tocado. Es que algo en ti se resiste a que la palabra pueda hablar a tu corazón y tocarte. Algunas preguntas vienen a mi cabeza al considerar este segundo argumento, y son las siguientes. ¿Qué experiencia tengo de ver la gloria de Dios? ¿Qué experiencia tienes de ver la gloria de Dios? ¿Dónde buscas a Dios? ¿Cómo experimento su presencia? ¿Qué respuesta sale de mí, de ti, cuando me encuentro con Él? ¿Resistencia o entrega en obediencia y adoración al Señor? Dos respuestas. ¿Me resisto? ¿Algo en mí se resiste? ¿O hay una entrega en obediencia y adoración al Señor? Entregarse entonces puede llegar a ser, ahora entendemos, mucho mejor que resistir.
Hemos visto acusación, hemos visto la defensa y tercer y último apartado, vemos la sentencia, versículos 54 al 60. Es necesario conocer que el Sanedrín, compuesto por 70 hombres mayores, ancianos, judíos, designados para gobernar como jueces y consejeros, no tenían autoridad para sentenciar a muerte. Aquí se aplica el método judío de lapidación sin consentimiento del gobernador. No sé por qué, no se sabe por qué realmente, pues no se le pidió consejo al gobernador que diese el parabién de que pudieran ejecutar su propio juicio. No es que el gobernador dictaminase que le apedreen, pero sí que el gobernador tenía que decir, mira, ha pasado esto, vamos a lapidarlo. A ver, dice vuestra, perfecto, pues hacerlo, allá vosotros. No hubo esa consulta, fue algo pues inminente, rápido, en el momento. No se sabe por qué Pilatos no hizo nada. Dicen que Pilato no estaba allí, no dice nada el texto, ¿no? Que estaba despistado, que estaba en proceso de destitución, parece ser que Pilato iba a ser destituido y venir un sustituto. Un comentarista que se llama William MacDonald dice que puede ser que se diese una excepción, que era cuando el templo se veía amenazado. Es decir, si ocurría algo donde el templo se podía ver amenazado, se podría permitir que ellos actuasen dado una emergencia por esa causa. Y claro, de alguna forma a Esteban le estaban acusando. Estás diciendo lo que dijo Jesús, que de este templo lo destruiría. Quisieron manipularlo en ese sentido. Pero leí en algún sitio, no puedo dar la referencia ahora, que esto no se puede considerar una ejecución, sino un linchamiento. La violencia de un grupo de hombres hirviendo de rabia solo porque se les había dicho verdades muy amargas. Un acto totalmente ilegal. Mirad qué dice ese texto. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Aquí había odio, había rabia. Entonces ellos, versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La sentencia, una sentencia injusta. Antes de concluir, algunos contrastes o similitudes que me parecen interesantes. Entre dos personas, Abraham, que es con quien comienza el discurso, y ahora al final aparece otro personaje. No se había mencionado hasta ahora en el libro de los Hechos. Aparece con el nombre tan conocido ya para nosotros como Saulo de Tarso. Aparece Pablo en escena. Y vemos aquí un contraste o digamos que una apreciación interesante. El pasaje, ya digo, empieza con Abraham y termina con Saulo. Dice el texto bíblico que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo consentía en su muerte. ¿Qué conexión tenemos aquí? Dios llamó a Abraham, si lo vemos, de entre los gentiles con el propósito de que en él fuesen bendecidas todas las naciones, ¿de acuerdo? Fue llamado para que fuesen bendecidas. Curiosamente, vamos a recordar pronto en la persona de Saulo cómo se cumplen estos propósitos de que el Evangelio es abierto a los gentiles y llega a miles y millones de personas. Una promesa para Dios y al final es cumplida en este hombre que de momento tiene esta actitud de consentir en una muerte injusta. Será el que Dios utilice para llevar a cabo ese mensaje. El Dios de gloria, dice Abigudin, se apareció a Abraham y lo convirtió en un peregrino. Pero también vamos a ver que la luz del cielo resplandeció sobre Saulo y lo convirtió en un misionero. Entonces, como Abraham somos llamados a abandonar el mundo, pero como Pablo, a volver a él para dar a conocer a Dios como misioneros. Es esto, apartarnos del mundo. Cuando hay una genuina conversión, cuando uno se vuelve a Dios y deja su vida caracterizada por este mundo, por esta sociedad, nos volvemos a Dios para vivir una vida de santidad, en primer lugar, para entonces regresamos al mundo, de alguna manera, con un claro propósito, que es llamados a anunciar el Evangelio, sabiendo que como Esteban, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que Esteban nos dice, Jesús nos dice, y Esteban cumplió. También vemos similitudes entre Jesús y Esteban, y solo voy a destacar dos porque son muy literales.
¿Podéis leer las palabras que hay allí cuando se van a morir, cuando se muere, cuando se está muriendo? Y podemos leer allí, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Os suena esto? Y al final del versículo dice: y habiendo dicho esto, durmió. Cuando vamos a Lucas 23, está Jesús allí clavado en la cruz, y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El espíritu entregado. Pero hay algo muy significativo, y seguro que ya os habéis dado cuenta: una actitud perdonadora en ambos. Que en Jesús casi lo entendemos, claro, era Dios, pero Esteban no era Dios, hermanos. Ahora sí, estaba lleno de Dios. Y por eso él pudo, al igual que Jesús, dar una expresión tan llamativa e increíble como esta. Dice en cuanto a Esteban, que puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo puede ser? Gente ensañándose, lleno de odio, de rabia, tirándote piedras, haciéndote heridas hasta que te mueras desangrado. Y tú puedes expresar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No es posible si no hay una vida llena de Dios. Pero era un hombre, ¿eh? Claro, Jesús también, recordamos allí en la cruz, Lucas 23, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La actitud perdonadora de un fiel siervo, hijo de Dios. Vamos a concluir. Diríamos que esta es una historia con un final nada feliz, humanamente hablando, ¿no? Digo yo. No sé si alguien ve un final feliz allí, de alguna forma. Bueno, puede que sí. Pero de entrada no parece muy feliz, ¿no? ¿Cuál sería un final deseado para vosotros? ¿Podéis pensarlo? Si tú estuvieras ahí, llegó ese punto, allí están con las piedras en la mano para apedrearle, ¿y cuál sería un final feliz? Que la autoridad romana protegiese a Esteban de semejante acto injusto, podría ser. Que el Sanedrín recapacitase a tiempo y le dejase marchar. O que hubiese, mejor todavía, que hubiese un arrepentimiento general con miles de conversiones, como había pasado, ¿eh? No hace mucho, Pedro predicando, les molestó el mensaje, pero al final dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y hubo miles de conversiones. Aquí no hubo ninguna conversión, que sepamos, en ese momento. Entonces, ¿hubiese sido esto un buen resultado? ¿Hubiese sido bueno que cayese un rayo del cielo y consumiese a todos los que tenían una piedra en la mano? Final de película, ¿no? Feliz. Esteban es un ejemplo de un testigo, de un mártir. Mártir, testigo, ya hemos dicho, es la misma palabra. Uno que entrega su vida por Cristo, uno que, al igual que Jesús, fue rechazado. Pero la fidelidad hasta el final, con una actitud de entrega total, de renuncia a uno mismo, de misericordia, perdonándoles en último momento. Ellos, ¿sabéis qué hizo? Hizo algo que supongo que es lo más impactante, lo más fuerte, lo más impresionante. Si tú quieres lo que mayor paz puede traer a tu corazón, lo que mayor gozo puede traer, lo que mayor fortaleza puede traer, ¿qué es? Ver la gloria de Dios y acceder a su presencia. No hay nada mejor. Si tú puedes imaginarte algo que pueda llenar tu vida y que te dé una sensación de euforia y de sentirte lleno y satisfecho y con una paz en tu corazón, no hay nada que pueda suplir esto. No hay nada que pueda compensar esto. Poder ver la gloria de Dios como Él vio. El cielo abierto, y vio la gloria de Dios y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Impresionante. Da igual, las piedras ya no duelen. Estoy viendo al Señor y me voy con Él. Ver la gloria de Dios y acceder a su presencia. El libro que estamos estudiando es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero el protagonista es el Espíritu Santo. Y una vez más, en este pasaje vemos su actuación. Solo dos reacciones posibles ante la revelación de Dios y ante su palabra: resistencia o entrega. Resistencia como el Sanedrín, versículo 51, resistís al Espíritu Santo. Entrega como Esteban, lleno del Espíritu Santo. Resistencia o entrega, solo dos palabras, y tú y yo, para colocarnos en uno de esos dos actitudes. ¿Cuál es
tu estado en esta mañana. ¿Algo de ti se está resistiendo al Espíritu Santo ahora? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Notas algo que está Dios tocando, algo que está hablando a tu vida? ¿Algún área de tu vida que debe cambiar, pero te resistes a ello? Dios quiere día tras día llenarnos de Él, pero no es posible cuando hay lo que vimos el domingo pasado. Dios no puede llenarte cuando hay lo que, cuando hay pecado, cuando hay piedras en tu vida. Dejemos de resistirnos al Señor. Recordad el ejemplo de tensar la cuerda. ¿Te encuentras así? ¿Tienes la sensación de estar tensando una cuerda? Pero es Dios el que está al otro lado diciéndote, venga, hombre, deja de tensar, suelta. ¿Tienes sensación así en algún sentido, en alguna área de tu vida? ¿Que estás ahí tensando con Dios, resistiéndote? El desgaste de tensar la cuerda, el mal humor que genera, el cansancio, no se compensa. Y la liberación que hay cuando uno suelta y cuando uno deja marchar. Entregarse puede llegar a ser mucho mejor que resistir. Deja marchar en esta mañana lo que te ata, hermano, hermana, en tu corazón, lo que te pesa. Mira, voy a poneros algunos ejemplos, me gusta hacerlo. Igual no te vale ninguno de estos, si tú tendrás el tuyo. Pero si te vale alguno, ojalá lo identifiques y digas, esto tengo que soltarlo. Alguien a quien no has perdonado. Número 1. ¿Vives con esa tensión, con esa resistencia en tu corazón allí? ¿No has todavía perdonado a alguna persona? Dices que sí, pero en el fondo te sigue doliendo. Bueno, igual es tiempo de no resistirse más. Algo que no has comprendido todavía de cómo Dios ha actuado en tu vida. Y no que no lo has comprendido, sino que no lo aceptas. Flor ponía el ejemplo, ¿no? Un ser querido en una edad temprana que se muere. Es difícil aceptar esto. Pero a veces vivimos en una resistencia ahí, como decimos a veces, una lucha con Dios. ¿De verdad? ¿Quieres seguir luchando con Dios? ¿Quieres seguir ahí en esa tensión? ¿Detectas algo así? ¿Hay algo que te ha pasado en tu vida y tú te resistes a soltarlo, a aceptarlo? ¿Un hábito al que estás aferrado? ¿Hay algún hábito que sabes que no es saludable y tú te encuentras enganchado a él? ¿Quieres seguir viviendo con esta tensión? ¿Una actitud de queja? ¿Una postura orgullosa? ¿Un pecado oculto no confesado? ¿Un estilo de vida adaptado a este mundo que caracteriza la comodidad, la pereza, el búsqueda de tu propio placer? ¿Hay miedo? ¿Hay miedo en tu corazón? Y ahí hay algo que también es una tensión que existe, una resistencia. ¿Hay sentimientos de culpa por algo que has hecho? ¿Hay frustraciones? ¿Hay decepciones? ¿Hay una resistencia en ti a un llamado concreto por parte de Dios? ¿Te estará Dios llamando para algo y tú te resistes porque quizás es un precio alto responder a lo que Él te está pidiendo que hagas? ¿Hay un llamado de Dios a servirle de alguna manera en algo que tú te resistes? ¿Hay un llamado de Dios a una formación para conocer mejor su palabra? ¿Hay un llamado de Dios a un viaje donde has de ir? ¿Hay un llamado de Dios a un cambio de trabajo, a un cambio de residencia? ¿Hay un llamado de Dios a una ruptura de una relación que no te conviene? ¿De amistad, de pareja? ¿Hay un llamado de Dios a un ministerio en la iglesia? ¿Has sentido a veces algo aquí diciendo, yo debería quizás servir a Dios en esto, igual es mi don, y te estás resistiendo a servir al Señor? Como parte de la iglesia, en el local y fuera, no estoy hablando de aquí dentro, de servir a Dios como iglesia. ¿O ya sería la resistencia más peligrosa y más grave? ¿Puede haber en ti una resistencia a una entrega total por primera vez para aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Has oído el Evangelio ya varias veces? ¿Lo entiendes? Y en ti notas que cada vez que lo oyes algo te rechina dentro, pero no terminas de tomar la decisión y sigues tensando la cuerda. En vez de soltar, relajarte y decir, entrego mi vida a Cristo para que sea mi Señor y mi Salvador. ¿Es esta la resistencia? Entregarse, en este caso, es mucho, mucho mejor que resistir.
os animo, hermanos, y a mí, a que no resistamos al Espíritu Santo. No te resistas al Espíritu Santo y te entregues totalmente a Él en estos momentos. ¿Para qué? Pues como Esteban, para que experimentes una vida llena de Dios. Vamos a tomar un par de minutos individuales, personales, para que tú puedas hablar con Dios. Y si has detectado una resistencia, tengas la oportunidad de soltar la cuerda y de entregarte plenamente al Señor. ¿Resistencia o entrega? Ahora mismo puedes hasta tener una resistencia a orar. Lo dice Esteban y no lo voy a hacer. Perfecto, a mí no me tienes que contentar. Solo es una cosa entre tú y Dios. Y quiero dar la oportunidad en esta mañana de 2 minutos en silencio, no es público, tú y Dios, que puedas orar y decirle si hay una resistencia que notas y si decides soltar la cuerda, porque entregarse es mucho mejor que resistir. Vamos a tener 2 minutos y después concluimos.